Bienvenidos a un nuevo video de Planero de Ley. Hoy vamos a hablar del plazo máximo de duración que existe actualmente en los planes de ahorro que se comercializan en Argentina. Como viste en la miniatura, 7, 8 y 10 años es el plazo máximo en el cual vas a poder pagar tu vehículo. Hoy te quiero hablar un poco de esos diferentes sistemas, ventajas, desventajas y toda la teoría que tenés que saber para, como te digo siempre, en el caso de que estés interesado en suscribir un plan de ahorro, bueno, conocer a fondo este sistema y tomar la decisión más inteligente. Te propongo ir con los auspicios de este programa y arrancamos con el video. Comencemos repasando un poco de teoría del plan de ahorro. Como ya te he contado, un plan de ahorro es un grupo de personas, un grupo determinado y cerrado de personas que van a ir haciendo aportes mensuales todos los meses y al mes siguiente, en el acto de adjudicación, en base a esa recaudación que tuvieron, van a adjudicar una cantidad determinada de vehículos. Cuando el plan recién comienza, siempre va a estar armado para 2 unidades. ¿Por qué? Porque hay el doble de integrantes que cantidad de cuotas. Por lo tanto, si 168 personas, que es el doble de 84, pagan una cuota, bueno, hay fondos para comprar 2 unidades. Por lo tanto, todo plan de ahorro cuando recién comienza en el primer acto de adjudicación, que es el que coincide con la cuota número 2, va a haber uno por sorteo y uno por licitación. Después cada grupo va a ir tomando un destino que estará directamente relacionado con la economía que tenga, con los ingresos que vaya teniendo mes a mes ese grupo. Podría darse que un grupo que esté más avanzado, la recaudación que tuvo el mes pasado sea mayor y le permita adjudicar más de 2 unidades, 3, 4, 5, siempre irá una por sorteo y el excedente por licitación. O también habrá algunos grupos que se empiecen a poner morosos, porque a medida que el plan avanza, tal vez la gente deja de pagar. Hay mucha gente que entró con algún engaño, con alguna mentira, y bueno, ese grupo ya no recauda fondos para 2 unidades. Podría darse que recaude solo para 1 y habrá una por sorteo. Si esa situación se repite al mes siguiente, ahí sí irá una por licitación. O directamente hay grupos que tal vez el último mes no recaudaron fondos para comprar ni siquiera una unidad y el grupo está moroso y no hay ninguna adjudicación al mes siguiente, ni por sorteo ni por licitación. Pero la base de un plan de ahorro es esa, la teoría de un plan de ahorro es esa. ¿Cuánto recaudó este grupo el mes pasado? Tanta plata. ¿Para cuántas alcanza? ¿Para cuántas unidades alcanza? ¿O para cuántas partes de unidades alcanza? Podría darse que es un 70-30. Lo que recaudó, si es para 2 unidades, se supone que es para 70% de cada unidad. Bueno, quien adjudique obviamente hará además la integración de la alícuota complementaria. Pero esa es la lógica. ¿Cuánto recaudó un grupo el mes pasado? Perfecto. Esos fondos son los que van a determinar cuántas unidades se van a adjudicar este mes, ya sea por sorteo o por licitación. Hasta hace no muchos años incluso había planes de 120 adherentes que eran de 60 cuotas. Bueno, eso ya no existe más. La economía del país va haciendo que los plazos se vayan estirando y ya te voy a contar para qué. Actualmente el plan de ahorro más común, más tradicional y de hecho el que yo siempre recomiendo es el de 84 cuotas, que está compuesto, digamos, por 168 adherentes. Puntualmente hay una marca que desde octubre del año pasado vende planes de 192 adherentes, que es Toyota, por lo tanto son 96 cuotas. Y hay otras marcas que venden planes de ahorro de 120. De hecho, Renault, por ejemplo, Plan Rombo, es la única marca que vende planes únicamente de 120 cuotas. Después tenés algunas otras marcas, como algunas de Stellantis, por ejemplo, o incluso Chevrolet o Nissan, que tienen de los dos, de 84 y de 120. Bueno, ahí al menos el vendedor tendrá para elegir en base a qué tipo de persona tenga sentada adelante o qué tipo de plan quiera esa persona. Pero lo normal, repito, lo más común es 84 cuotas, que es como hablábamos antes. Ahora, ¿qué va a venir a ser un plan de 96 o de 120? ¿Con qué
¿Con qué objetivo vienen estos planes? La idea es bajar el valor de la cuota. ¿Y por qué? El primer razonamiento que podemos hacer es que en un país que está un poco más en crisis o que se está poniendo la economía un poco más difícil, necesito tener un valor de cuota un poco más accesible. La realidad es que eso suena muy lindo, pero te quiero contar algunas cosas. Primero, la base de esos planes de ahorro, ya sea de 96 o de 120 cuotas, sigue siendo la misma. Por lo tanto, siguen de base recaudando fondos para 2 unidades. Por lo tanto, es cierto que la cuota, al menos si el tipo de plan es el mismo, va a ser más baja, pero ¿a costa de qué? A costa de que en ese grupo de ahorristas, que antes era de 168, ahora se va a formar con más integrantes, pero que van a recaudar fondos también para 2 unidades. Por lo tanto, es como que voy a cortar la misma torta en porciones más chicas. Por lo tanto, voy a agregar gente para que la cuota baje, pero también van a ir bajando las chances de adjudicar. ¿Y por qué te digo esto? Porque una cosa es repartir 2 unidades entre 168 y otra cosa es repartir 2 unidades entre 240. Por lo tanto, si me voy al ejemplo extremo, que es el de 120 cuotas, que es incluso más común que el de 96, que solamente lo vende Toyota, la cuota efectivamente, si el tipo de plan es el mismo, va a ser un poco más económica, pero a costa de que me agregan 3 años y que me agregan, repito, mucha más gente. Una cosa es adjudicar un auto entre 168 y otra cosa es adjudicarlo entre 240. Si vos tendrías que adjudicar un auto por sorteo, por ejemplo, ¿dónde pensás que tendrías más chances de adjudicarlo? ¿En un grupo de 168 o en uno de 240? Y lo mismo, si quisieras adjudicarlo por licitación, una cosa es competir contra 167 personas y otra cosa es competir contra 239. Por lo tanto, repito, me hacen la cuota un poco más baja a costa de agregarme más años. Es una estupidez cuando a veces me dicen que lo bueno de estos planes es que el aumento se divide por 120 en vez de por 84. Está muy lindo, eso suena muy lindo, pero tengo 3 años más de cuotas por delante, al menos si lo fuera a hacer mes por mes. Incluso tengo 3 años más de actualización de precio mensual, tengo 3 años más del vehículo prendado, etc. Pero la cuestión acá, lo más importante es saber que meten más gente en el grupo, pero no meten más unidades. Por lo tanto, la cuota baja, pero también bajan las chances de adjudicar. Seguramente una cuota baja o más baja que otra hará que a la hora de tener que sortear la parte del análisis crediticio, por ejemplo, me sea más sencillo, porque como vos sabés, cuando vos adjudicás un plan de ahorro, los requisitos es donde empiezan a jugar en serio, porque para suscribirse suelen cobrarme únicamente una cuota número 1, presentar un DNI y no mucho más que eso. Ahora, al momento de adjudicar mi plan de ahorro y en base al porcentaje de deuda que yo tenga, me van a poder pedir demostración de ingresos en blanco, presentar un codeudor, bueno, por supuesto no estar en el veraz ni tener un NOSIS negativo. Pero ¿qué pasa? La demostración de ingresos que yo voy a tener que hacer seguramente sea más fácil de superar si la cuota es más baja, porque si me piden ingresos, por ejemplo, que sean el triple de la cuota que yo tengo que pagar, si la cuota es más baja, por supuesto que los ingresos que voy a tener que demostrar son más bajos. Ahora, ¿dónde viene el problema? Si yo te pongo en pantalla, por ejemplo, un plan de ahorro 70-30 de 84 cuotas sobre un auto de 25 millones de pesos y un plan 120, 100%, como existen muchas marcas que los venden 120, 100%, vamos a encontrarnos con que esa demostración de ingresos va a ser igual de difícil de superar o igual de fácil de superar. ¿Por qué? Porque la cuota pura va a ser la misma. Imagínate 25 millones de pesos. Si yo lo divido por 120, como el ejemplo 2, voy a tener esa cuota pura. Ahora, si el plan fuera 84 cuotas, por lo tanto, 30% menos de gente en el grupo, 30% más chances de adjudicarlo, al ser 70-30, la cuota pura va a ser exactamente la misma, porque el 70% de esos 25 millones dividido 84 también da esos 208.300 pesos. Por lo tanto, en algunos casos, si el tipo de plan
es, por ejemplo, 70-30, va a ser exactamente igual la cuota que tengo que pagar a un 120-100. Y seguramente del otro lado estás pensando, bueno, pero si yo en un plan 100% tengo la suerte de salir adjudicado por sorteo, por ejemplo, rápidamente, no voy a tener que pagar el 30% que sí debería pagar en un plan 70-30. Ahora, ¿el problema dónde está? Que algunas de las marcas que venden planes 120, 100% financiado, tienen una integración mínima. Antes te mencioné el caso de Renault, por ejemplo. Si yo tengo la suerte de salir adjudicado rápidamente en un plan 120, 100%, me van a exigir 36 cuotas pagas para avanzar. Si no las tengo, las voy a tener que adelantar. Por lo tanto, de alguna manera ese 30% lo voy a tener que poner igual. En el único caso que no habría que ponerlo es si alguien ya está abonando, por ejemplo, hace más de 3 años y ya lo tiene pago a lo que es la integración mínima. La realidad es que hoy meterse en un plan para pensar en sacarlo en 3 años, sin duda que no va a ser un buen negocio, ni tampoco te lo voy a recomendar. Pero a lo que voy es que los planes 100% financiados de 120 cuotas, bueno, Chevrolet también tiene algunos, por ejemplo, para la Tracker manual, también tiene una integración mínima en ese caso de 30 cuotas. Por lo tanto, ojo y analizar bien, porque si voy a entrar en un plan 120 y además la cuota no va a ser más competitiva porque es del tipo 100% financiado, creo que sería un gran error. Creo que hoy son los peores planes de ahorro que vos podrías, comprar, porque repito, tienen todo lo malo y nada de lo bueno. Más chances de que la cuota sea más barata, no. Más difíciles de adjudicar, sí, porque hay más gente que en un plan de 84. Pero si además es 100%, pero tienen integración mínima que muchas veces representa el 30% del plan, si tu idea al menos es retirarlo cuanto antes, bueno, seguramente no sean la mejor opción. Porque fíjate, como te dije en pantalla, mismo valor de cuota, por lo tanto también mismos requisitos a la hora de tener que superar una demostración de ingresos. Ahora bien, ¿cuál sería imposible de igualar para un plan de 84, al menos en el valor de la cuota? Si es un tipo de plan de alícuota reducida, por ejemplo un 70-30 o un 60-40. Renault tiene algunos planes 60-40-120, por decirte un ejemplo. Y hay marcas que tienen planes 120 también, 70-30 u 80-20. Bueno, en ese caso, seguramente un plan de 84 cuotas no va a poder igualar ese valor de cuota. Un 120, 60, 40, sin dudas que la cuota que vas a tener que pagar va a ser mucho más económica. Pero ¿a cambio de qué? A cambio de que el escalón que vas a tener que sortear a la hora de adjudicar, obviamente que va a ser más alto. Ni hablar en un 60-40. Quien se mete en un plan 60-40 hoy, de alguna manera tiene que saber que a la hora de adjudicar su vehículo va a tener que tener la mitad del valor del auto, porque entre el 40% de la alícuota complementaria, más los gastos de retiro, que como sabés a todo concepto oscilan un 10% del vehículo, esa persona hoy tiene que tener la mitad del auto. Y el que hoy tiene la mitad de un auto incluso empieza a tener opciones más competitivas por el canal tradicional o convencional, el de venta directa. Ojo con eso. Si vos tenés la mitad de lo que vale un auto o incluso un poquito más, averigua por el canal convencional también. Entonces, un plan 120 cuotas, 70-30 por ejemplo, y sí, efectivamente puede representar una buena opción si a la hora de demostrar ingresos, tus ingresos justamente son más bajos que los que tendría que presentar una persona de un plan de 84 cuotas. Ahora bien, ¿qué te quiero aclarar acá para que lo tengas en cuenta también? Si estás pensando entrar en un plan de 120 cuotas y de tipo de plan de cuota reducida, como podría ser un 70-30 o un 60-40, ten en cuenta y trata de elegir algún plan de ahorro que tenga adjudicación asegurada real y sin cupos y sin nada raro. ¿Por qué? Porque el riesgo de morosidad que tiene un plan de ahorro 120 cuotas y de alícuota reducida es mucho mayor. ¿Por qué? Porque la cuota que muestran es muy económica y eso hace que mucha gente ingrese pensando que va a poder retirar un 0 kilómetro y después se le ponga complicada. La vara que me ponen para la gente que va a entrar en ese plan se muestra, repito, muy accesible. Incluso hay planes de ahorro 120 cuotas, 60-40 con diferimiento, o sea, repito, pasan parte de esas cuotas que yo tengo que pagar para más adelante
y las primeras cuotas se ven muy lindas, muy económicas, más baratas incluso de querer comprarte un scooter o una moto, como podría ser, no sé, una Honda Biz, por ejemplo. Entonces guarda, me hacen creer que comprar un auto es algo muy accesible, una cuota muy baja que la gente cree que la va a poder pagar, y esos planes después se ponen cuesta arriba. La gente deja de pagar, el grupo se pone moroso y es un problema. Entonces, si al menos tengo adjudicación asegurada, por ejemplo, en el primer año del plan, bueno, si corre ese riesgo de que el plan se ponga moroso, bueno, al menos tendría una salida de emergencia con una adjudicación asegurada, donde por más que el grupo esté moroso, la administradora va a adelantar los fondos para que todas esas personas que lo quieran hacer lo puedan adjudicar. Pero repito, es un riesgo muy grande. Es muy fácil para una administradora ir agregando gente a los grupos, ir estirando los plazos y además hacer tipos de plan de alícuota reducida para que las cuotas se vean bárbaras, pero el riesgo de morosidad es mucho más grande. Ahora, ¿por qué una administradora quiere hacer que la cuota sea más baja? Porque además le va a permitir vender más planes de ahorro. Acordate que una administradora de planes de ahorro, solamente cuando vos te suscribís ya firmás un anexo, que es el derecho de inscripción, por el cual le vas a pagar a la administradora en promedio el 3% de lo que vale el vehículo. Y la administradora te va a cobrar siempre el 3%, por más que sea un plan de ahorro 84 cuotas 100%, o que sea un 120, 60, 40 con diferimiento, bueno, o como el caso de Toyota, como te he contado, estas famosas cuotas fijas que en realidad no son fijas porque van a recupero a partir de la cuota 13, o sea, son otro diferimiento. El plan del Yaris que tienen actualmente es 96 cuotas, antes eran 84, lo estiraron, le metieron más gente al grupo. Era 70-30, lo llevaron a 60-40. Tiene diferimientos en el primer año obscenos prácticamente, casi del 50%, 40 y pico, 40%. O sea, en el primer año me muestran una cuotita de 160.000 pesos, 170.000 pesos, que ni de casualidad es la cuota que alguien que quiere comprar un Yaris tiene que pagar. Pero eso hace que el plan se vea muy tentador, puedan suscribir. La administradora igual se lleva el 3%. Por lo tanto, cuanto más rico es el anzuelo, bueno, obviamente más chances de que la gente se meta, pero más chance también que dejen de pagar a futuro. Hay grupos morosos de Yaris también por estos temas. La realidad es que posiblemente el mes que viene haya novedades. Yo creo que ahora que Daniel Herrero ya se fue de Toyota, el nuevo presidente de alguna manera de Toyota Plan de Ahorro, que es Gustavo Salinas, va a querer desarmar todo lo que dejó armado Daniel Herrero seguramente. No era buena la relación entre ellos tampoco, así que seguramente vuelva a encauzar un poco un plan de ahorro mucho más tradicional. Bueno, ya le sacaron la adjudicación asegurada a Hilux, posiblemente la cuota fija desaparezca incluso en las próximas semanas. Así vuelven a tener un plan de ahorro un poco más serio al menos. Ojalá que el Yaris vuelva a ser 70-30 y que no hagan nada raro con los plan flex, pero si llega a tener un plan 70-30 nuevamente, por más que sea 96, bueno, creo que va a ser una opción mucho más conveniente para el que lo quiera retirar. Si vos fueras una administradora de planes de ahorro y yo te pregunto, ¿a cuántos adherentes le quisieras cobrar el derecho de inscripción? ¿A 168 o a 240? A 240 seguramente, ¿no? Eso también es otra respuesta de por qué van por estos tipos de plan muchas veces. Y ni hablar si es un 120 y además es 100%, como estos casos que te digo que no son convenientes, además a la administradora le permite cobrar más gastos administrativos. Porque acordate que la administradora me va a cobrar todos los meses en mi cuota mensual, en la que voy pagando mes a mes, el 10% de lo que yo voy a abonar de cuota pura. Por lo tanto, ese es el caso ideal para una administradora, porque tengo 10 años a una persona pagándome una cuota pura, que es sobre el valor móvil total al 100%. Por lo tanto, tengo la mejor cuota pura para cobrar y durante 10 años. Una administradora que tiene un 84, 70, 30 de gastos administrativos me va a cobrar lo mismo, pero por 7 años. El que es un 120, 100%, me va a cobrar el mismo monto de gasto administrativo, pero por 10 años y no por 7. Bueno, atrás de todo esto hay por qué a la hora de hacer un plan de ahorro muchas veces las administradoras arman estos rompecabezas. La única realidad, yo creo que lo ideal es ver lo que te conviene a vos. Un plan de 84 cuotas creo que además es el plazo justo. Si alguien necesita más de 7 años para comprar un vehículo financiado, bueno, tal vez es una primera señal de que no está para comprárselo.
Pero bueno, si sabes de qué se trata y conoces las desventajas de los planes de 96 o de 120 cuotas, bueno, al menos estás avisado. Si tiene adjudicación asegurada, no debería ser un problema la morosidad, porque al menos tendrías alternativas para retirarlo. Ahora, guarda con los planes de ahorro que no tienen adjudicación asegurada, que son de 120 cuotas y que además son del 100% financiados, porque repito, muchas menos chances de adjudicar y al fin y al cabo la cuota que tengo que pagar es la misma de que si hubiera ido por 84, 70, 30. Y además, si adjudico en los primeros meses o en los primeros años, también tienen una integración mínima que muchas veces equivale a la integración que tengo que hacer en un plan 70-30 u 80-20 de 84 cuotas. Esta era un poco la teoría que quería que repasemos hoy para que vos sepas diferenciar los tipos de planes de ahorro. Menor cuota, más chances de sortear la etapa crediticia, sin dudas, pero guarda que 120 no quiere decir siempre mejor cuota. Vimos ejemplos que un 70-30, 84 paga la misma cuota que un 120 100% financiado. Llegamos al final de un nuevo video. Hoy hablamos un poco de análisis de planes de ahorro, no pusimos el foco en ningún vehículo en particular, pero charlamos un poco de esto de por qué al estirar los plazos, pero seguir recaudando fondos para 2 unidades, sin dudas que también van bajando las chances de adjudicar mi vehículo, ni hablar si fuera únicamente por sorteo o por licitación. En planerodeley.com encontrás toda la información de nuestra comunidad, tenés un foro donde podés participar, donde podés publicar, incluso si quisieras algún plan de ahorro que no estás siguiendo pagando o querés recuperar tus fondos de forma anticipada. Tenés nuestras redes sociales en Instagram puntualmente, donde participás y me podés escribir, contesto todos los mensajes, tardo un par de días a veces, pero los contesto a todos, hago algunos posteos también, te tengo al tanto de las charlas que vengo dando por diferentes marcas a lo largo de todo el país. Este año creo que ya estuve en todas las provincias del país, excepto creo que en Formosa y en La Pampa no estuve nunca todavía. A La Pampa voy en noviembre, así que nos quedaría solamente Formosa para tener unas charlas muy federales en estos debates abiertos que hago de planes de ahorro, para que puedas conocer de qué se trata este sistema. Y si te gusta y si cumplís con todos los requisitos, perfecto, me encanta que sea una herramienta que te permita retirar un vehículo. Y si no te sirve, bienvenido sepa que lo sepas también y que puedas optar por alguna otra alternativa. En los miércoles a las 10 de la noche hacemos el streaming en vivo para que puedas participar en el chat y también ahí cualquier inquietud que tengas poder resolverla. Si no te suscribiste, hacelo, dale like a este video, así el algoritmo lo comparte y se siguen sumando miles y miles de seguidores, como viene pasando estos últimos meses a Planero de Ley. La idea es que tengas siempre la mejor información.